En este video te voy a contar la historia impactante y desgarradora de cómo Natasha Campos fue secuestrada y mantenida en cautiverio durante 8 años, 3.096 días, y cómo pudo escapar. Ese 2 de marzo de 1998, cuando Natasha Campos, de solo 10 años, dejó su casa en el distrito de Vienés de Donaustadt, en Austria, para ir al colegio. Era un lunes normal. Recién arrancaba otra semana de su vida normal y corriente. El día anterior había regresado de pasar tiempo con su padre, un fin de semana con su padre, en Hungría. Ese primer día de la semana escolar sería muy diferente a todos los vividos anteriormente por ella, porque ese lunes, ella no volvería a casa, ni al día siguiente, ni al siguiente día. Y así durante 8 largos años. Aquella mañana, mientras Natasha caminaba hacia su escuela, fue subida contra su voluntad a una furgoneta. En la brevedad de un instante, la vida se le detuvo y cambió para siempre. Había sido secuestrada por el electricista y técnico en comunicaciones Wolfgang Priklopil, de 36 años, un hombre que parecía totalmente inofensivo. Todo vendría a descubrirse muchísimo tiempo después, cuando ella ya hubiera cumplido 18 años de edad. Su padre y su madre tenían una relación bastante incómoda, bastante tensa, por la misma custodia de la niña, que la niña se iba y pasaba los días con él. Y la noche antes del domingo la había regresado tarde a la casa y habían tenido una discusión. En las semanas anteriores al secuestro, Natasha habría conseguido que su madre la dejara ir sola al colegio. Había sido una verdadera conquista para ella. El día en que la niña no volvió, se puso el vestido con falda a cuadros y franela gris que le había dejado su madre sobre la cama. Se abrigó con un anorak rojo. Todavía estaba enojada con su madre por una discusión de la noche anterior, por la noche anterior que habían discutido, y le habían dado un cachetazo por una mala contestación de ella. Así que salió ese día sin despedirse. Cuenta Natasha en su libro 3096 días que iba fantaseando con la horrorosa idea de tirarse debajo de un carro, así su madre lamentaría haberle pegado. Cruzó un par de callejuelas y jardines con dirección a la escuela. En un momento levantó la vista y vio una furgoneta blanca estacionada. Delante de la camioneta había un hombre parado. Cuando estuvo a unos 2 metros del hombre, el hombre la miró directamente a los ojos. Tenía una mirada muy azul y no le inspiró ningún miedo. Cuando pasó por delante de él, el hombre de mirada azul la sorprendió tomándola por la cintura. La introdujo en la camioneta en un segundo. Fue como en las películas, dijo. Así de imprevisto, Natasha no llegó ni a gritar. Esa misma tarde comenzaron a buscarla y se especuló que podría haber sido una fuga de Natasha por la misma discusión que había tenido con su madre, pero esta idea de la fuga quedó descartada cuando varios testigos dijeron que habían visto cuando metían a Natasha en una furgoneta. Fue tan descarado el secuestro que una joven, una niña de 12 años del mismo colegio que caminaba detrás de Natasha, aseguró haber observado a un hombre subiendo a Natasha por la fuerza a la furgoneta Mercedes-Benz blanca. Esa misma chica aseveró que al volante había otro hombre. Otras 2 personas manifestaron haber sido testigos y hasta llegaron a decir que en la placa, en la patente de la furgoneta, estaban las letras G o GF, pertenecientes a un distrito en la Baja Austria. Ustedes más adelante van a ver cómo hubieron fallos, ustedes van a deducir los fallos que hubo en esta investigación, en la búsqueda, en el manejo de este caso, de este secuestro. Y muestra de esto es que en ese entonces se interrogó a los dueños de todas las camionetas de este tipo inmatriculadas en el país, entre ellos, por supuesto, el secuestrador Wolfgang, un electricista y técnico en comunicaciones que había sido empleado de la empresa Siemens. El esfuerzo gigantesco que se hizo para entrevistar a cientos de propietarios, de dueños, no dio resultado alguno, no dio lo que esperaban. Por lo menos eso fue lo que pensaron. La policía creyó que el electricista que decía usar esa camioneta para transportar escombros y cosas
de su trabajo. Era un hombre tranquilo que se veía muy indefenso, tal y como lo vio Natacha. Ninguno se molestó en revisar la vivienda unifamiliar de este señor, situada solamente a 16 kilómetros de la casa de Natacha Campos. Wolfgang les dijo que esa mañana había estado solo en casa y los detectives confiaron en ese hombre que parecía inofensivo y que carecía de antecedentes penales. Estaban muy equivocados. En el sótano de la casa, Wolfgang había construido recientemente un calabozo, una pequeña habitación de 5 metros cuadrados, donde escondió a Natacha de la mirada del mundo. Natacha fue llevada por Wolfgang a esta celda en el sótano de su casa. Su nueva habitación carecía de ventanas, de luz natural y de aire fresco. Para mover el espeso aire del ambiente solo tenía un ruidoso ventilador colgando del techo que daba un poco de olor a quemado. Esa noche la pequeña Natacha, con solo 10 años, le pidió que dejara la luz encendida porque le daba miedo la oscuridad. Poco a poco aprendería a sobrevivir en un espacio de 2 metros por 2 metros, un cuartucho al que tenía que llegarse arrastrándose por un hueco que a su vez tenía una puerta de acero que estaba oculta detrás de un aparador en el sótano de la vivienda de Wolfgang. Los primeros 6 meses Natacha no traspasó ese umbral ni la puerta blindada. Luego su captor empezó a dejarla subir a cada tanto a bañarse y para obligarla a limpiar la casa. Eso sí, tenía que hacerlo prácticamente sin ropa y mirando siempre hacia el suelo. Él quería que lo trataran como un amo. Él quería ser un amo. A los 2 años del secuestro, ya ella con 12 años tuvo por fin acceso a una radio para escuchar noticias y desde junio del 2005 empezó a obtener algún permiso para salir al jardín de la casa. Durante su cautiverio, Wolfgang le puso a disposición algunos libros y se ocupó de la enseñanza de ella, de la educación. La vivía amenazando, claro está. Le aseguraba que si pedía ayuda la iba a desvivir, a ella y a la persona que quisiera ayudarla. También le decía que si escapaba, él se iba a desvivir también. A pesar de todos los horrores a los que la empezó a someter con frecuencia, humillaciones, ustedes saben también que más, golpes, también le festejaba los cumpleaños y celebraba con ella Pascuas, Navidad, incluso le hacía costosos regalos, aunque también podía negarle la comida un día, dejarla en la oscuridad por largo tiempo, la sometía psicológicamente a abusos para mantener el control de ella. También le gritaba por un intercomunicador que tenía, que había colocado en su celda. Los abusos eran muchos abusos por largos años. Entre los 14 y 15 años, Natacha tuvo varios intentos de desvivirse ella misma. A veces Wolfgang se disculpaba, le compraba algo y le hablaba de sus sueños de vida juntos. Y una vez hasta la llevó a esquiar. Aún así, las veces que salieron, porque salían, de vez en cuando salían, juntos. Natacha estaba demasiado aterrada para hablar con gente que se encontraba en su camino y pedir ayuda. Era terrible lo que pasaba esta niña en ese momento. Pero cuando ya se habían perdido todas las esperanzas de que Natacha estuviera viva, un día reapareció. El miércoles 23 de agosto del 2006, Natacha estaba en el jardín de la casa limpiando el auto BMW 850i. A pedido de él, de su secuestrador, notó que Wolfgang estaba muy distraído con una llamada telefónica mientras ella pasaba la aspiradora sobre el tapizado y las alfombras del vehículo. Él se alejó del ruido para hablar, para seguir hablando. Dijo, es ahora o nunca, y salió corriendo por el jardín trasero y no paró hasta que se metió a la casa de una vecina. Eran las 12:53. Inch era una mujer de 71 años y no entendía nada de lo que pasaba. Natacha estaba aterrada porque tenía temor a que ese hombre llegara y desviviera a esa mujer y a ella. Un horror lo que vivió esa joven en ese momento. Sin poder creer lo que estaba escuchando, Inch avisó a la policía. Las autoridades llegaron y Natacha Campos fue llevada a una estación policial. Ante los agentes se presentó correctamente diciendo, soy Natacha Campos, nacida el 17 de febrero
del 1988. Fue identificada por una cicatriz en el cuerpo y luego por una prueba de ADN. Había sucedido el milagro. Natasha Campus estaba viva y aunque pesaba casi lo mismo que pesaba al momento de su secuestro, había crecido y estaba en buen estado físico. Su piel estaba pálida, transparente prácticamente por la falta de sol. Era traslúcida, pero su inteligencia era deslumbrante. Así describe la primera oficial policía que tuvo comunicación con ella. Quedó impactada por su capacidad y su buen vocabulario. En otra parte, ustedes se preguntarán, ¿y el secuestrador qué tal? Bueno, ya él tenía 44 años y en ese momento, cuando él notó que no estaba, lo primero que hizo fue salir a buscarla frenéticamente. Luego llamó a su amigo Ernst Hosapel para pedirle que lo fuera a buscar porque tenía una emergencia. Ernst acudió a su encuentro. Wolfgang se subió a su auto y le pidió que apagara su teléfono celular para hablar sin interrupciones. Le dijo que estaba huyendo de la policía, de un control de policía, porque este había tomado alcohol. El amigo lo calmó y le convenció de que mejor se entregara, que se presentara a la policía antes que estar huyendo de la policía, porque este no tenía antecedentes criminales ni ningún tipo de antecedentes, porque era un hombre muy por la raya, supuestamente. El amigo creyó que lo había convencido y Wolfgang se bajó del auto cerca de la estación del tren, mientras la policía lo buscaba intensamente. Antes de que pudiera ser hallado, Wolfgang se tiró a las vías del tren. Su cuerpo, cortado en dos, fue recogido en un tramo entre las dos estaciones. Habían pasado 8 horas de la fuga de Natasha. Este es el momento más idóneo para que tú te suscribas a mi canal, le dé me gusta a este video, actives las notificaciones para que te lleguen notificaciones, active la campana cada vez que yo subo un video, me comentas aquí si te gustó este video, si te interesan más videos de este tipo. Es gratis. Las primeras declaraciones de Natasha sobre su captor generaron muchísimas dudas. En su primer contacto con la prensa, tras su gran escape, en una carta leída por la psiquiatra Max Friedrich, ella dijo, en referencia a su captor, fue parte de mi vida, por eso de alguna manera me entristece su muerte. Es cierto que mi juventud es diferente a los de otros, pero en principio no tengo la sensación de haber perdido nada. En otra oportunidad aclaró, es imposible borrar de tu memoria a alguien que ha pasado 8 años de tu vida contigo. Estas declaraciones generaron muchísimas dudas sobre ella en un momento, porque tú como espectador, viendo lo que sucede, no puedes creer eso, pero los complejos sentimientos que embargaban a Natasha podrían ser muy bien explicados por psiquiatras y se ha visto, no siempre, pero se han visto en muchos casos. Para los psiquiatras en ese momento esas palabras no significaban otra cosa que ella era víctima del síndrome de Estocolmo. Su captor había sido durante mucho tiempo, años cruciales de su vida, su única figura de vida. El síndrome de Estocolmo es un síndrome en el que tú creas una relación, un sentimiento por el secuestrador, por quien te tiene en cautiverio. Cuando esto lo hace el tiempo, esto no es de que te secuestraron por 2 días, 3 días, no. Esto es con tiempo, mucho tiempo en cautiverio. Pero los que dudaban siguieron tejiendo sus teorías. ¿Por qué Natasha no tuvo ningún apuro en encontrarse con sus padres? Es cierto que el amigo y socio de negocios de construcción de Wolfgang había conocido a Natasha. Es cierto todo esto. La policía un juez impuso, por todas estas dudas que habían, una investigación judicial. Fue así que en el 2009 un equipo de la Oficina de Investigación Federal de Austria, a las órdenes de un fiscal, tuvo por encargo la titánica tarea de darle respuestas a todas estas incógnitas. El rompecabezas fue un verdadero desafío. Varios informes e interrogatorios de esta investigación fueron filtrados a la prensa. En ellos decían que ella había declarado que llegó a tener relaciones con él por voluntad propia, que no había sido forzada en algunas ocasiones. Pero
¿Qué relevancia podría tener estos dichos de alguien que había sido secuestrada siendo apenas una niña de 10 años? ¿Qué querría decir con voluntariamente una menor que estaba privada de su libertad? Se dijo muchas cosas, se estaban ventilando. En el 2009 los medios seguían dándole vuelta a la situación, a ese caso del secuestro. Sostenían que ella no había dicho toda la verdad del hombre que la raptó. Algunos periodistas lanzaron investigaciones paralelas. La policía se descuidó en el caso. En cuanto a la búsqueda, en ese entonces hablaron de sus vacaciones en los Alpes, vacaciones que habían pasado juntos. Muchísimas cosas se dijeron en ese entonces. Sabe que la prensa siempre tiene dudas, pero no se podía pedir más o presionar a una joven que apenas cumplía 18 años y había sido mantenida secuestrada durante 8 años. Natasha escribió un libro que se llama 3096 días, que habla de todo lo que pasó desde el día 1 hasta el día que escapó. La historia de esta bellísima e inteligente joven de tez transparente que se expresaba con suma propiedad conmocionó al planeta en pocas horas. Natasha había sobrevivido al horror, había vuelto del oscuro inframundo, había crecido sufriendo atrocidades y escondida en su propia ciudad. Durante esos 8 años que Natasha pasó secuestrada, muchos la creyeron muerta. La realidad es que sí, enfrentó varias muertes. Wolfgang le mató su infancia, la despojó de su vida, tal y como ella la había conocido, y asesinó su ingenuidad. Tuvo que aprender a conformarse con esa vida, ni antes, ni durante, ni después de uno de los secuestros más mediáticos del planeta. La vida de Natasha tuvo paz. La historia de Natasha Campos es un recordatorio de la importancia de la perseverancia y de la valentía en tiempos difíciles. Esto es El Vaquerito TV.